toma el relevo. Hola a todos y bienvenidos a Hot Tag. Hoy estamos en la segunda edición de la historia de NWA. En el vídeo anterior, mejor dicho, cubrimos desde la fundación de NWA hasta la salida de WWF en el 1983 por parte de Vince McMahon, en lo que sería la primera secesión, que provocaría básicamente la secesión y ruptura del sistema de territorios que había reinado hasta aquel entonces en el wrestling en Estados Unidos y en el wrestling mundial por extensión. Antes de nada, antes de empezar, antes de meternos en harina, vamos a recordaros, ¿no? Dadle me gusta allá abajo, compartidlo, comentad con vuestros amigos absolutamente todo lo que queráis aquí abajo en la cajita de comentarios. Y nada, suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Y inmediatamente a la derecha del botoncito de suscripción tenéis el botoncito de notificaciones para que cada vez que subamos contenido os salte una maravillosa notificación. Que vamos, eso es lo que nos da de comer, por supuesto, porque vivimos de hot tag. En fin, Tom, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, la verdad, y va a ser bastante divertido este vídeo porque es el principio del fin. En los momentos buenos, los momentos malos, y hay bastante mierda entre medias, todo se ha dicho. Sí, la verdad, es uno de los puntos culminantes, ¿no? Del sistema anterior. Y lo que dices, ¿no? El principio de la caída y, por supuesto, la puntilla definitiva, ¿no? El cuando parece que quieres remontar cabeza y de repente a las 6 de la mañana tu amigo te dice de ir a un after, ¿no? Pues le haces caso y pasa lo que pasa. Eso fue en WA. Pero nada, momentos interesantes, desde luego. Nos quedamos con, como digo, Vince McMahon separándose y formando básicamente su propia empresa nacional, ¿no? Su propio órgano de gobierno, su propia secesión por parte de la NWA y básicamente catapultando a WWF a la supremacía. Correcto, y aquí lo que tenemos es básicamente que en el 83 hemos tenido como WWF se separa y va a Televisión Nacional. AWA está en su momento más... A ver, decir álgido a lo mejor es muy positivo, pero sí, está en un muy buen momento, ¿vale? Entonces, NWA tiene que reaccionar. En aquel momento el campeón era Ric Flair. Ric Flair, que no estaba en su mejor momento, porque básicamente le gana el título de una forma no muy convincente a Dusty Rhodes. Y básicamente el plan es, se han ido estos, vamos a hacer a Harley Race campeón, que le tenga totalmente amenazado, para llegar a Starrcade. Starrcade es la respuesta que da Jim Crockett Promotions a todo esto. Jim Crockett, no lo hemos mencionado hasta ahora, un hombre muy importante. Jim Crockett básicamente es la empresa principal del sur de Estados Unidos, la empresa de Charlotte, es la donde se va a basar en WWE los siguientes años, y básicamente deciden formar Starrcade. Sé que todo el mundo habla de WrestleMania como el primer evento importante en circuito cerrado, es decir, en pay-per-view. Mentira. Starrcade 2 años antes, el día de Acción de Gracias, es el primer gran show de la historia del wrestling con esto. El combate principal de aquella noche era el Ric Flair contra Harley Race por el título de NWA en un combate de escalera. De escalera, sí. De una jaula infernal. Irónicamente, lo que me hace mucha gracia es que en este combate hay una Abdullah de Butcher contra Carlos Colón. Dura 4 minutos. No lo he visto. Seguramente acabarán sangrando como gorrinos. Sí, efectivamente. Ya te lo digo yo. Pero vamos, básicamente este Starrcade, ¿no? Se promocionó como tal, ¿no? Como, pues es bastante descriptivo el título, ¿no? Pero la concatenación de estrellas máximas del wrestling. Y era una auténtica puta locura, ¿no? Como dices, Abdullah de Butcher contra Carlos Colón, al final estaban pegando muy fuerte en Reino Unido, iba a decir, por supuesto, sí. En Puerto Rico en aquella época, ¿no? Con su estilo concreto. Esta rivalidad de Ric Flair y Harley Race también era importante. Tuvimos el dog collar más de Roddy Piper y Greg Valentine aquí. Teníamos a Kevin Sullivan también. Teníamos a Bob Orton Jr., a Ricky Steamboat y Jay Youngblood ganando los campeonatos por parejas de NWA contra los Briscos. O sea, fue por méritos propios. Los Briscos actuales, cuidado. Claro, que podrían ser. Podrías perfectamente. Sin es decir, muchos conoceréis a los Briscoe pues porque eran los amigos de... Uno de ellos era el amigo de Vince McMahon, Jerry Briscoe, que era el Briscoe. Exacto. Pero los Briscoe son posiblemente uno de los equipos tag más importantes de los 70-80.
Que curiosamente coincide que los Briscoes también son uno de los tag teams más importantes, pero de esta década pasada. Pero sí, vamos. Diría de este siglo, pero sí. Sí, de este siglo, literalmente. Pero vamos, lo que me refería, ¿no? Que Starrcade es literalmente una concentración de estrellas tremenda y era una cartelera de básicamente lo mejor que se podía ofrecer. Correcto, Stargate era lo mejor de lo mejor. Fue un éxito notorio, pero llegó el Sábado Negro. El Sábado Negro es que el 14 de julio de 1984 llegó Vince McMahon, llegó directamente a GCW, Georgia Championship Wrestling, no la actual, y la compró. Al comprarla, también compró su slot en TBS, es decir, en Turner Broadcast System, creando WCW ahora como parte de WWF. Sí, todo lo que habéis visto, esto de vídeos de ¡buah! Vince McMahon en WCW en el 84, justamente fue la compra de GCW, de Georgia Championship Wrestling, la que se lo permitió. Esto fue muy duro, pero no le salió bien a WWE. El motivo de que no le salió bien fue que, comprando la presión, se comieron una mierda en cuanto a audiencias. Porque la gente lo que quería ver, como era obvio, era lo que ya había visto hasta ahora. Esto es más o menos interesante. Pero lo que pasa después lo es más. Y es que en el 84 se produce la gran tragedia nacional. Básicamente hay un reinado de Harley Race que se reconoce actualmente que solo dura 3 días, etcétera, etcétera. Pero, por desgracia, ocurre el problemón que muchos sabéis, que es la muerte del el mayor de los Von Erich, perdón. Esto provoca que Ric Flair pierda su cinturón contra Kerry en el Memorial Parade of Champions, solo para que lo recupere Rick unos días después. Aquí tenemos el fin, por así decirlo, de NWA como la conocemos. ¿A qué me explico? AWA, por otro lado, decide crear el Superclass. El Superclass supuestamente está preparado para que sea en marzo del 85. También intenta crear Pro Wrestling USA, básicamente una empresa a nivel nacional por parte de Gagney. Se come una mierda. Y se come una mierda tan grande que en el 85 llega a Pero una WrestleMania tremenda 1. mierda, ¿eh? Tremendísima mierda, pobre hombre. Llega a WrestleMania 1 y dice, o emitís a mí o emitís Superclass. ¿Qué hacen los promotores? Le dicen a Superclass, echarlo en septiembre. El show en general de Superclass no es malo, ya veríamos qué pasa un par de años después, pero ya se ve que quien manda es WWF en aquel momento. El tema es que la empresa empieza a hundirse. Empieza a hundirse en el 84, empieza a ver difícil, pero Jim Crockett está decidido a salvar NWA. ¿Cómo lo hace? Cuando estamos con WrestleMania, compra el tiempo de WCW, es decir, compra WCW y empieza a unificar territorios de NWA. Que por cierto, ¿puedo matizar una cosa? Aquí, lo que ha dicho Tom antes de que Vince McMahon compra WCW era el programa televisivo de Georgia Championship Wrestling, por si no había quedado claro. No era la empresa WCW, eso vendría más tarde y sería lo que está contando ahora Tom. Pero eso, perdón, por matizar. Correcto. GCP, es decir, Jim Crockett Promotion, empieza a comprar poco a poco empresas. Poco a poco empresas, poco a poco slots, y finalmente compra WCW por 1 millón a Vince McMahon. Empezamos a tener graves problemas. Cada vez caen más territorios, porque básicamente lo que hace McMahon es espera, te contrato al principal talento. Espera, te contrato al principal talento. Están destrozando y sangrando las empresas. Por tanto, ¿qué es lo que hace GCP? Empieza a contratar muchas empresas y los títulos los hace exclusivos de su promoción, prácticamente. Porque lo que hace es limitar los combates por el título. ¿Esto que provoca? Que la NWA como tal acabe transformándose prácticamente en Jim Crockett Promotion. Von Erich no está de acuerdo con esto y WCW, World Class Championship Wrestling, intenta ir nacional. Se come una mierda. CMLL se marcha, All Japan se marcha, New Japan se marcha. En el 80 está todo hundido. Aún así estamos en los Golden Age porque básicamente Superclass sigue existiendo, Starrcade sigue existiendo y WrestleMania sigue existiendo. ¿Cuál es el tema? Que alguno dirá, joder, pues Starrcade funcionaba tan bien, ¿qué problema tuvo? Que Starrcade tuvo que cambiar de fecha. Porque llega Vince McMahon
Y en 1987 lo que dice es o ellos o yo. Y quien emita a ellos, que tú dirás, bueno, quien emita a ellos, pues da lo mismo. Quien emita a ellos no emite WrestleMania 3. Evidentemente, los promotores no son tontos y lo que dicen es no se emite Starrcade. Starrcade, que tenía un Ron Garvin contra Ric Flair, que era una cartera súper buena, tal. WrestleMania 3, que tenía, por cierto, para los que no lo recuerden, Hulk Hogan contra puto Andre the Giant. Básicamente. Entonces fue en plan de, bueno, pues Starrcade, sintiéndolo mucho. Nos gustas mucho, pero solo como amiga, ¿vale? Exactamente. Básicamente. Las sensaciones son horribles. Además, Jim Crockett no es el único presidente en esta época, también es Bob Geigel. Básicamente, Bob Geigel acaba teniendo que vender la puta empresa también a Crockett. Porque no hay dinero ya. Crockett intenta hacer que NWA sea... Es decir, Crockett no tiene una solución de JCW va a ser la grande, ¿vale? Sino que lo que hace es de... Vamos a hacer que NWA como crezca. Geigel tiene que volver a intentarlo. Intenta con World Wrestling Alliance hacer algo. Desaparece 2 años después, básicamente. WWF sentencia con su World Series por completo. Pues la WrestleMania 3, Andre the Giant contra tal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Savage Steamboat. Savage Steamboat también, sí. Claro, vas a hacer su World Series. Vosotros veréis, el año que viene ya veréis qué hay, pero ¿qué preferís? ¿Esto o solo Starrcade? Bueno, pues hacemos esto. La WrestleMania 4. Las finales del torneo. Cuando Randy Savage se corona campeón. Hasta luego, porque hay otro Andre contra Hogan que ya solo con eso vendía todo el show. Es decir, vendía más eso que cualquier combate de NWA. El objetivo es hacerlo en diciembre, pero NWA dice, bueno, lo hacemos en diciembre, pero vamos a hacer Bunkhouse Stampede. Porque Bunkhouse Stampede va a molar mucho en el 88. ¿Qué hace WWE? Royal Rumble. Más problemas. Los promotores tienen que decidir. Aquí es cierto que por la mano gana un poquito en WWE. Un poquito, muy poco. Pero consigue sobrevivir. A final de año, NWA Jim Cornette tiene que declarar la bancarrota porque su creación de Clash of Champions, sí, el Clash of Champions que hemos comentado en este canal, en WCW, empieza aquí. Básicamente fue una forma de contraprogramar WrestleMania. WrestleMania 4 se emite por privado, Clash of Champions en televisión, entre muchísimas comillas, pública. No era pay-per-view. Le salió relativamente bien. Pero claro, ya estamos hablando de que Crockett está desaparecido. Ted Turner, TBS, compra Jim Crockett Promotion y la denomina, que es la que conocéis todos, WCW. Y Turner, la primera promesa que hace es que va a mantener NWA. Que Ric Flair va a ser su estrella y que esto va a ser prácticamente lo mismo que teníamos con NWA, solo que con otra marca. Esto ilusiona. Creo que además le mantienen como presidente de NWA aunque haya declarado la bancarrota. Básicamente se confía en que todo se va a mantener igual. Tenemos la rivalidad de Steamboat contra Flair. Tenemos a Sting como campeón. Tenemos a Ric Flair. Y aquí tenemos, de hecho, por cierto, en el primer Starrcade que produce bajo la bandera de WCW, tenemos ese que iba a parecer que iba a ser, ¿no? Como ese pase de antorcha. Tenemos ese Ric Flair contra Lex Luger. Ese Lex Luger tratando de ser como la cara nueva de la empresa, del wrestling, ¿no? Y todo el rollo. Teníamos eso también por ahí. O sea, Sting también por el undercard un poquito más detrás, venciendo a los Road Warriors con Dusty Rhodes. O sea, teníamos una concatenación de lo que eran las estrellas de antes, como Ric Flair, Dusty Rhodes y toda esta gente, con el futuro, con Luger, con Sting, con incluso Bam Bam Bigelow, podríamos considerarlo ahí en esa conversación, ¿no? Teníamos un montón de gente y era un periodo ilusionante para NWA, desde luego. Perdón, continúa. Justamente. Y Capu, tu pregunta cuando quieras, joder, que yo al final si no se hace esto muy pesado. Sí, es que estoy, supongo que a la gente que está escuchando le está pasando lo mismo. Estoy escuchando rollo así, como quien escucha el meme de Spider-Man, vamos, de nuevo. O sea, el meme de Spider-Man en un nuevo universo. Soy Miles Morales escuchando a Peter Parker un poco. No sé, estoy así con esa sensación, pero sí, yo pregunto, no te preocupes. Y aquí tenemos un problemón. Y es que WCW sigue siendo importante. NWA técnicamente no es el título de WCW, pero en enero
llega Jim Herd al gobierno. Jim Herd posiblemente uno de los inútiles mayores que ha existido en este puto planeta. Terrible, sí, sí. Jim Herd básicamente era un gilipollas que se creía que era un genio. Ya está. No Sí, o más. sea, incluso considero más inteligente a Vince Russo antes que a Jim Herd, con diferencia. Imaginad cómo está el tema. Y aquí, por cierto, los reinados mundiales de Flair, ¿vale? Esto es importante. Sí. Para mí, tiene 10 reinados mundiales de WCW. Se reconocen 14, ¿vale? Ya Sí, está. estamos de nuevo como con lo que comentamos, ¿no? En el vídeo anterior, ¿no? Estos reinados que se ganan y se sobreganan otra vez, y que se sobreganan otra vez, y que se sobreganan Sí. otra vez. O sea, sí. Para que se entienda, WWE considera a Carlos Colón campeón de NWA. Exactamente. NWA no. NWA no considera a Víctor Jovica campeón. WWE técnicamente sí, porque se aprovecha de eso para los reinados mundiales de Flair, ¿vale? Esto es importante siempre recordarlo. Pero bueno, volvemos al 91. Lo que hace Turner, con todo el respeto del mundo, esto se ha dicho, es decir, esto no es una crítica a él, pero decide que van a crear el título de WCW. ¿Qué pasa ese año? Que, por cierto, esto es importante también recordarlo, el Big Pound, el Big Gold, perdón, se crea ya en el 86, ¿vale? Es decir, lo tiene Flair desde el 85-86. El Pero Big desde el Gold, 86 es cuando lo usa de forma regular. el Big Gold, para quien no lo sepa, es el título de WCW, que más tarde sería, para la gente que lo hemos visto, nos enganchamos a esto en 2006, 2007, 2005, sería el World Heavyweight Championship de WWE. O sea, ese título nace ya en el 86, has dicho, ¿no? Perdón. Exacto. 86, sí. Febrero del 86 nace. Exacto. Entonces tenemos ese título. Y Jim Herd intenta convencer a Ric Flair de que la mejor idea del mundo sería hacerse un legionario. Ric Flair le indica fácilmente que le puede comer los huevos y se marcha. Pero legionario, pensemos en ello a lo Espartaco. Literalmente quería que fuese Espartaco. El Ric nombre era Flair. Espartaco. Exacto. Ric Flair. Un tío que a estas alturas, según WWE, tenía ya 10 reinados. Según en NWA, 6. ¿Sabes? O sea, un tío que llevaba más tiempo siendo main eventer de wrestling que cualquier otra persona en el mundo del wrestling. O sea, Ric Flair. Nosotros le consideramos 8 reinados en WWE. Le consideran 12 Eso es. en WWE aquí. Porque aquí hay una derrota porque, a ver, en Starrcade en Tokyo Dome, básicamente que hicieron un show en Tokyo Dome y le pusieron el nombre de Starrcade por sus huevos, a.k.a. Cuando estoy diciendo esto, entendéis que el siguiente Super Show que se hace de Japón, ¿cuál es, no? Vale, ya está. No voy a explicarlo porque no tengo nuestra F. pero sí, Collision en Corea. F. Entonces, ese reino de Fujinami sí que se considera, porque luego, como tiene derechos WWE, ya lo explicaré, sí que se considera, etcétera, etcétera. A lo que vamos. Flair llega a septiembre y se marcha a WWE. Hay un problema. Y es que técnicamente, bueno, sin técnicamente, ¿qué cojones? En NWA está el esto de que el campeón es el que posee la correa. Es decir, literalmente el campeón es el que compra el suitcase, por así decirlo, donde se va el título. Exacto. Ric Flair dice que él es el campeón. Por tanto, que os lo paséis muy bien, que discutáis lo que os haga de los cojones, pero que yo me llevo el título a WWE. F en aquel momento. El drama es absoluto. El título de WWE se le quita directamente. Es decir, en septiembre se le quita. Perdón, no, en agosto creo que es. El NWA se aguanta un poco más. Porque han llegado a un acuerdo, tal, no sé cuánto, se lo acaban quitando. El tema es que el título de WCW sigue, que para que no lo sepa es el título WCW internacional, etcétera, 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 etcétera. Pero el título de NWA se tira un año desaparecido hasta que en el G1 Climax Masahiro Chono lo conquista. Sí, el G1 Climax de 1992 tenía como premio el título de NWA. Gana el título Chono, gana el título Muta, lo medio... que no quiero decir que lo iguala, pero Es que... medio lo iguala con el de IWGP, ¿vale? Y aquí viene la gran mierda. ¿Por qué viene la gran mierda? Porque básicamente el título tiene que volver a Estados Unidos. Al final NWA tenía esas relaciones más o menos positivas, pero
no quería esa mierda, porque al final soy la empresa pequeña. Entonces lo que deciden hacer es, bueno, pues el Super Brawl que lo gane, perdón, pero un luchador muy menor como era Barry Windham, que había sido muy importante, pero que en el 93 era bastante poco importante. Y de ahí que lo ganara Flair en Beach Blast. Que lo de Beach Blast pues tenía cierto sentido. ¿Cuál es el tema? Que NWA quería seguir manteniendo, por así decirlo, su relevancia, su importancia. Y lo que se encuentra es con que Turner le dice, bueno, chico, me importáis una mierda. Es decir, no sois relevantes para mí. Me quiero marchar de NWA el 1 de Claro, septiembre y se marchan. Ted Turner literalmente ya tenía su empresa montada, su campeonato montado y todo el rollo. NWA aquí estaba ya en este punto en el que vivimos de reputación y vivimos porque tenemos el título más antiguo de la historia de este territorio. Ya está. O sea, Y aquí que mismo... técnicamente el Big Belt les pertenecía a ellos. Exacto. O sea, pero en este punto ya estaban en esa situación en la que NWA prácticamente estaba ya recluida a ser un título. Prácticamente. Efectivamente. Y aquí es donde empieza la pesadilla. ¿Por qué? NWA intenta llegar a una especie de acuerdo con WCW de, oye, dejarnos que ganemos el título antes de final de año. Dicen que hay una polla, que ni de coña. Pero en Fall Brawl no se puede pelear el Rick Rude contra Ric Flair. ¿Por qué? Porque nosotros nos van a quitar nuestro título. No obstante, finalmente la justicia lo que indica es que WCW se puede dar con el título, no se puede quedar con el nombre de NWA, y es cuando sale el infausto WCW International World Heavyweight Championship, que luego pasa a ser WCW World Heavyweight Champions y ya está, ¿vale? Pero durante este año surge este título por eso justamente, porque era el título de NWA que no se pudo unificar. Se unificará precisamente con Ric Flair, lo unificará un año después de su creación, ¿vale? Esto es muy jodido para la empresa y lo que ocurre es que de repente llegan al mando Howard Brody, que no es que fuera el hombre más inteligente del mundo, Dennis Coraruccio y Steve Rickard. Básicamente en W ha quedado recluida a empresas de muy de nicho, muy de nicho. Lo que deciden es que van a hacer un torneo para coronar al siguiente campeón. Un torneo basándose en la empresa que más éxito tiene, Eastern Championship Wrestling. ¿Puedo repasar la gente que estaba en este torneo? Por favor y gracias. A ver, no es que por nombres sean malos, pero teníamos a Dean Malenko, ¿vale? Que de primeras ya la puta polla, pero contra Osamu Nishimura, que era un luchador que estaba básicamente en All Japan Pro Wrestling. Teníamos a 911, el luchador que era básicamente la persona que daba palizas para Paul y Dangerously, que sería Paul Heyman más tarde, contra Doink the Clown, Shane Douglas contra The Tazmaniac, Chuck Scorpio contra Chris Benoit. Esos serían los luchadores que formarían parte de los cuartos de final de este torneo. ¿Qué pasa? Que no está mal, no son malos nombres ni absolutamente nada, pero claro, comparadlo con lo anterior, con todo el respeto a la gente que está aquí incluida, porque hay muchos que forman parte de la historia del negocio, pero comparad el estado de gloria en el que se estaba ni hace tanto, 10 años atrás, ahora. El bajón es deprimente. Como mínimo deprimente. El bajón es deprimente y encima dependes de Eastern Championship Wrestling. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre con Eastern Championship Wrestling? NWA ha hecho varios comentarios sobre que Shane Douglas no les emociona en exceso, que bueno, que Shane Douglas tendrá que defender más el título, etcétera, etcétera. Heyman está loco por la música. Heyman quiere irse de NWA. NWA al final es una empresa que tiene muy poco talento propio, tiene muy pocas empresas con las que negociar y Heyman quiere ir a nivel nacional. O si bien no a nivel nacional, sí a nivel de los 3 estados. Y mismamente, ya lo he mencionado, uno de los tipos que estaba aquí era de Nueva Jersey. En este triunvirato de presidencia. Entonces, lo que hacen, y después de unas declaraciones bastante duras, porque uno de los propietarios dice algo así como, Shane Douglas campeón, qué pereza, no sé qué. Es decir, básicamente hay como esa bronquita. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es más, es Colaruccio el que lo dice. En plan, que dice que es una puta mierda el campeón. Sale Shane Douglas, coge el título después de ganar el torneo, lo tira al suelo y levanta el DCW.
Su promo, básicamente, que el título es una puta mierda, que esta antorcha murió hace 7 años, básicamente se refieren a cuando GCP desaparece, Exacto. y que, por tanto, él es el campeón de ECW, que le den por culo a NWA. Es verdad que NWA había sido bastante ofensiva con Douglas, pero básicamente porque Douglas pues, era la mitad de lo que habían sido los anteriores campeones. El título vuelve a quedar vacante. ECW se marcha. Se transforma en Extreme Championship Wrestling. Y en aquel momento NWA queda como una especie de empresa que sigue viva, pero que está viva en alimentación sostenida. Es decir, no tiene nada. Tiene unas pocas empresas en todo el mundo, lo cual provoca que simplemente lo único que te pedían ya unirte era que has estado en un territorio un año y que no hubiera ningún otro miembro. Ya está. Básicamente aprobaban a cualquiera que se quisiera unir a la NWA. La NWA daba sus últimos coletazos, pero habría algo que la medio salvaría hasta llegar a una buena era. Si quieres, acabamos aquí en este alto, pero básicamente lo que tenemos que mencionar es que quien salvó esta empresa, literalmente además quien la salvó, no hay otro nombre, no es ninguno de los propietarios, no es ni Ricard ni Brody. El único hombre que salvó esta empresa, Dan Severn. Es un alto, muy alto, y de hecho es uno de los bajos más bajos, que ni siquiera es el bajo más bajo en el que ha estado en WA, creo yo. Es un bajo muy importante, pero ni siquiera es el final del pozo. Así que realmente nos queda bastante que comentar, bastantes escalones que descender y bastantes dobles fondos que conocer aquí, ¿eh? Aquí queda bastante tralla, bastante tela que cortar. Así que nada, si quieres comentar algo más para despedirnos, te dejo micro libre, pero de momento vamos a dejar aquí en 1994, ¿no? La siguiente parte de la historia de la NWA. ¿Alguna pregunta que tengas o algo que haya que comentar? Antes de nada. Realmente creo que no nos hemos dejado prácticamente nada, o sea, es un periodo convulso, es un periodo con muchas cosas, pero es un periodo al final que creo que ha quedado bastante claro y creo que lo único que... No, es que ni siquiera tengo dudas reales, no sé, o sea, creo que estoy bastante adecuado con todo, o sea, lo único que me ha follado un poco la cabeza siempre, y no sé ni siquiera si es una pregunta real o no, es ¿cuándo exactamente en WA deja de ser un governing body de verdad? O sea, ¿cuándo llega el momento en el que... es que no sé explicarlo El exactamente. momento en el que deja de ser un governing body llega a ser prácticamente Jim Crockett Promotion o llega a ser tal, Sí, ¿no? sí, exacto. En mi opinión, el momento en el cual todo muere es... A ver, es que decir el primer Stargate a lo mejor es muy cruel para el propio Stargate. No sería tanto Stargate, por así decirlo, como el objeto de Stargate, sino la decisión que toma nuestro amigo Jim Crockett de ir comprando. Es decir, en el momento en el cual compra 3, 4, creo que son 3, 4, 5 empresas consecutivas de NWA, y NWA no tiene forma de responder. 85 para mí, el inicio del 85 es cuando no podemos separar GCP de NWA. Y cuando presenta el título mundial, el Big Gold, es el momento de la muerte. Porque claro, estamos diciendo que Shane Douglas tiró el título. No tiró el Sí. Big Belt, tiró el 10 Pounds of Gold. Tirol de verdad, El sí. título histórico, el título que venía desde los años 70. Ese es el título que se va al suelo. Estamos hablando de un título que es de 1973, un título que tiene 21 años de historia. Y es escupido por, comprando la expresión, un puto niñato. Un título que tenía 21 años de historia, pero que venía de tener. De ser una versión anterior de un título que tenía el doble de la historia. O sea que estamos hablando de un título de prácticamente 50 años de historia que, como dices, coge un niñato y lo tira al suelo. Un niñato que probablemente tuviese no la edad del título, pero un poquito más, ¿eh? Shane Douglas, cuando es campeón. ¿28? Que Shane Douglas estuviera vivo en el 63, está ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. En el 73. Nació en el 64, tenía 9 años cuando crearon el título. Ya ves. Es decir, cuando salió el 10 Pounds of Gold, literalmente el 10 Pounds of Gold actual, porque no ha tenido prácticamente cambios, Dios bendiga en eso a ciertos propietarios, Sí. es más mayor que nuestros campeones.
que el único campeón que ha sido más joven que más mayor que el título en los últimos 12 años ha sido uno de Sheik. No me preguntéis por qué cojones de Sheik fue campeón, ¿vale? Ah, no, perdón, fue de Sheik 2, no fue de Sheik 1, perdón. Sí, de Sheik 2. Me acaba de ir la cabeza por completo. El único que ha sido más mayor que el título es Team Storm. Exacto. Ese es el nivel. Y por 10 años. Era el de Sheik al que te estaba refiriendo, por cierto, creo que ahora es Joseph Samuel, ¿no? En MLW. Justo. Sí. Vale. Que es randomísimo, me flipa. Ya explicaremos ahora porque es terrible, pero sí es eso. Es decir, es desde el 84, por así decirlo, 85, 86, si queréis ir muy exactos, NWA muere. Simplemente es el asset que tiene primero Crockett y luego Turner. Y en el 94 llega a lo que todo el mundo pensaba que era su punto más bajo. Ojalá hubiera sido ese el punto más bajo del título. Es más, ojalá el título no hubiera tenido que vivir lo que vivió los siguientes 20 años. Pero, exactamente. Por desgracia. Y de hecho, por cierto, aquí ya se puede ver, ¿no? Ese camino por desgracia, NWA creando otras empresas a costa de NWA. O sea, aquí ya había nacido WWF como tal, gracias a NWA y a costa de NWA. También ha nacido WCW a costa y a pesar de NWA. Y también ha nacido ECW a costa y a pesar de NWA. Literalmente las 3 empresas más importantes de su época, probablemente, nacieron por NWA. Y a WA, que no se te olvide, que también fue la más importante. Sí. Exactamente, sí. Esa es la pesadilla. Pues vamos a dejar... Y lo peor sí. Es que va a ir a mucho peor. Es que es terrible. Es que llega... Llega a periodos tan tristes que es terriblísimo tener que hablar de esto. Menos mal que hay cierto rayito a veces, pero es que ni eso. Es que hasta los rayitos son pólvora mojada. Pero bueno, hablaremos de ello en los siguientes vídeos. Esperemos que os haya gustado, ¿no? Este tránsito, este pasar de la NWA del 83 al 94. En el siguiente vídeo hablaremos de otro periodo convulso, quizás el más convulso de la historia, ya lo ha adelantado un poco Tom, ¿no? Que lo salvó prácticamente un solo hombre. De momento, dadle a me gusta, comentad lo que queráis comentar, la conversación queremos que continúe en comentarios, en Twitter, donde queráis remitirnos lo que sea, dudas, preguntas, matizaciones, todo lo que queráis decirnos, comentadlo aquí abajo o decídnoslo por Twitter, por favor. Compartid este vídeo con vuestros amigos, a quien creéis que le pueda interesar. Suscribiros si no lo habéis hecho ya. Dadle a la campanita para que os llegue las notificaciones cada vez que subimos contenido. Seguidnos en Twitter, que está en la cajita de descripción. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo que tendrá mucha más NWA.